Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Hoy, el día posiblemente más importante desde el punto de vista social, evolutivo y biológico, en donde celebramos que exista el sexo femenino, el día de la mujer. Entonces, voy a tomar un tema que por lo menos creo yo que es muy interesante y que les interesa especialmente a las mujeres, porque justamente tienen un proceso prefrontal y de mayor conectividad también prefrontal, que hace que las habilidades sociales y todo lo que tenga que ver con la cuestión de comportamiento social, interrelación personal, sea de mayor impacto y ocasione mayor motivación en las mujeres. Así que vamos a ponerle bases neurobiológicas a todo lo que hacemos, pensamos, respondemos. Entonces, la personalidad es un término muy general, es un término que muchos han intentado describir. Vamos a estar escuchando a la Filarmónica de Londres tocando The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, porque creo que la semana pasada cumplió aniversario el disco, así que un poquito tarde, pero ahí estamos. La idea más o menos es describir qué es personalidad. Personalidad son rasgos muy específicos que usualmente ahorita veremos cómo van madurando, porque no todos maduran al mismo tiempo, así como es una cosa que depende del cerebro. Entonces, personalidad la podemos definir como todas las características de la persona, tanto a nivel cognitivo como a nivel de respuesta emocional. Qué cosas nos gustan, qué cosas nos atraen, cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Entonces, todas esas características hacen como tal a la personalidad, y tenemos muchísimas maneras de poder medir o clasificar personalidades. No hay ninguna que sea totalmente aceptada, ni que todo lo diga, ni que sea 100% digamos certera. Voy a enfocarme en una que es la que más se utiliza, o la que más se ha utilizado en los últimos 30 años posiblemente, a lo mejor un poquito más, que le damos el The Big Five, que es un modelo basado en 5 características esenciales que vamos a ir tal cual clasificando, digamos de 0 a 5 en cualquiera de los extremos. No existe ninguna personalidad como tal que sea mejor que otra. Lo que buscamos justamente son habilidades, son clasificaciones, son cosas muy específicas de cómo somos, y la idea es que estemos en un punto intermedio, así como dicen, como ya descubrimos desde hace 3000 años o más, que el punto medio en cuestión de todo lo que es comportamiento a nivel físico y biológico es justamente lo más saludable y lo más placentero. Entonces vamos a ir un poquito repasando qué significa este modelo de las 5 características, el modelo de los 5 factores. Entonces, el modelo de los 5 factores se enfoca en 5 habilidades específicas. Usualmente lo aprendemos como Ocean en inglés. Cada una de las palabras, el acrónimo va a significar una de las habilidades o de los temas que vamos a tocar de esa persona. Entonces vamos a empezar con Ocean, o de openness. Qué tan abierta está la persona en hacer cosas nuevas, por ejemplo. Qué tanto le gusta, qué tanto sufre con las cosas nuevas. Entonces podemos ver openness como qué tan abiertos estamos a tal cual experiencias nuevas. Y ahí hay un extremo: la gente que no le gusta nada lo nuevo, a la gente que le gusta siempre lo nuevo. Y podemos inclusive poner ciertas características de estas cosas en ciertos trastornos, ¿no? Por ejemplo, los déficits de atención. Los niños con un déficit de atención usualmente son demasiado abiertos, tienen demasiado openness, están constantemente cambiando de cosas, no tienen les es muy complicado tener un proceso de orden y de consistencia, que también está muy unido a la siguiente, que es la C, que es consciousness, como la conciencia, qué tan consciente es la persona. Y eso lo podemos un poquito como especificar en qué tan organizado es la persona, qué tanto le gustan el orden, los métodos, seguir guías, qué tan, digamos, frío. Eso es el TOC, ¿no? Es como el otro extremo, ¿no? Y podemos tener igual extremos contrarios a la gente que no puede cambiar de un método
al que tiene constantemente estar cambiando de métodos. Se van relacionando entre sí, todas. Después tenemos extroversión. La extroversión es justamente contra la introversión, ese es nuestro extremo. El extrovertido es el que usualmente externa sus emociones, el más explosivo, el más social también, que después se va a unir con otra característica, que es qué tan agradable es, qué tan social es, qué tan empático es. Y aquí tenemos esos puntos extremos del 0 al 5. Y finalmente, la N de neuroticismo. El neuroticismo usualmente se refiere a qué tan regulados estamos emocionalmente, es decir, qué tanto sentimos. Usualmente lo ponen como sensibilidad, ¿no? Los hipersensibles, que todo les afecta, ¿no? Todo los pone muy frío, o muy caliente, o muy tristes, o muy enojados. Son sumamente emocionales. Entonces, el neurótico, el que tienen un alto neuroticismo, son personas sumamente emocionales. Entonces, el otro extremo es el totalmente frío, que no le importa nada lo que sucede. Y si eso lo juntamos con una parte de qué tan agradable es, qué tan sociable y qué empático, y le ponemos 0 empatía, pues estamos acercándonos a un sociópata. Entonces, podemos tener varias como tal, y podemos ir clasificando todos los trastornos cerebrales con ciertas características de este Big Five, de este factor, con estos 5 factores o 5 índices de personalidad. Pues ya que tenemos un poquito claro, ya me alargué mucho, la idea es después poder correlacionar esas características de comportamiento, de cómo respondemos emocionalmente, de cómo hablamos, de qué nos gusta, de qué tanto buscamos cosas nuevas, de qué tan motivados estamos, de qué tan extrovertidos o encerrados, qué tan organizados o desorganizados somos. Queremos después relacionarlos a qué estructuras y qué circuitos cerebrales están involucrados. Hay muchísima investigación en los últimos años, y eso a lo mejor ya lo he repetido muchas veces, pero en los últimos 5 años el número de investigación y de información que hemos sacado, porque la investigación no solamente ha crecido, sino que se ha hecho mucho mejor. Y cuando digo mucho mejor, es que cada vez hay más números, cada vez más sujetos, más personas en cada investigación. Ya estamos hablando de investigaciones de cientos de personas o de miles de personas que realmente nos dicen algo real y universal de quiénes somos. Entonces voy a enfocarme en estas 5 características basadas en este modelo de personalidad, que se mide con un cuestionario que se llama NEO-FI, con doble F. NEO-FFI. El NEO-FI es un cuestionario que justamente mide esas 5 Factor Inventory. Ese es el FFI, el 5 Factor Inventory. Y el NEO es lo nuevo, así que es el más cortito, porque uno muy largo y uno más cortito, de 60 preguntas. Y tenemos una clasificación al respecto. La idea es que todo el mundo salgamos a la mitad, que no seamos ni muy ni tan de ninguna de estas 5 habilidades. Entonces, voy a enfocarme en algunas de las cosas que más se han medido, ¿no? Hay una publicación que acaba de salir hace un par de meses. Es más, ni siquiera todavía está publicada en una revista especializada, está publicada en una página que es de Harvard, que se dedica a publicar los trabajos que ya casi están terminados. Entonces los autores lo que hacen es que mandan ese trabajo a ese departamento de Harvard, lo revisan algunos cuantos, pero no es muy digamos estricto la revisión, y eso le sirve al autor para ir modificando cosas para después presentarlo a un grupo de especialistas de ciertas revistas especializadas en ciertos temas. Entonces esta publicación, que aparte es uno de los autores principales, es el maestro Adolphs, que ha estado metido en procesos de respuestas emocionales en los seres humanos. Se enfocaron básicamente en estos 5 factores y después lo relacionaron directamente con ciertos cambios en diferentes partes de la corteza cerebral. Una, por ejemplo, midieron qué tan gruesa es la corteza. ¿Se acuerdan que la corteza es básicamente esos 3 milímetros, ¿no? Que está plegado, hecho bola dentro del cráneo, y usualmente es entre 2 y 4 milímetros de grosor, de esas 6 capitas de neuronas bien organizadas. Lo que fueron viendo es qué tan grueso era la corteza en diferentes partes, qué tantos folding, qué tantas tal cual surcos y giros, qué tan doblada estaba la corteza. Eso quiere decir qué tan compacto está, o sea, ese es el volumen
de área cortical. Y después, qué tan compactadas estaban las células en cada uno de estos lugares. Son 3 medidas diferentes. Entonces, una es cuántas neuronas hay por milímetro cúbico, otra es qué tanta área de la corteza existe, y después otra es qué tan gruesa es la corteza. 3 cosas diferentes. Y encontraron medidas increíblemente relacionadas con cada una de estas 5, es decir, con las personalidades que son extremadamente neuróticas, con las que son extremadamente extrovertidas, con las que son extremadamente agradables, es decir, sociables, con las que son extremadamente concienciales, concienzudas, ¿no? Entonces todos esos extremos fueron encontrando ciertas relaciones bien importantes. Voy a enfocarme solamente en una porque la parte de la personalidad neurótica, la personalidad de neuroticismo elevado, exagerado, es la que más tiene relaciones con diferentes trastornos, especialmente los trastornos más comunes, que son básicamente ansiedad y depresión. Y lo que encontraron fue lo que también usualmente se encuentra en estos tipos de trastornos, donde el grosor de la corteza es más pequeñito. No, perdón, el grosor de la corteza se hace mayor, se hace más grande el grosor de la corteza, pero el folding, el área cortical es más pequeño, es decir, tiene menos área cortical, pero es más gruesa. Y también tiene menos volumen, es decir, tiene menos neuronas en esa corteza más grande, más, digamos, como alargada. Entonces, y usualmente sucede eso en la parte prefrontal y en la parte temporal. Hemos hablado muchísimas veces de este circuito frontotemporal, que hay varios, podemos subdividirlos en varios. Me voy a enfocar especialmente en uno, que es cíngulo anterior, otra vez, cíngulo anterior, y la ínsula. Y después, amígdala y hipocampo. Entonces, estos 3, este tripartita, todo cortical, porque no vamos a hablar ahorita de nada de núcleos subcorticales, núcleo cumbens, caudado, putamen, el núcleo anterior del tálamo. Vamos a dejarlos, vamos a tal cual a quitarlos, vamos a olvidarnos de ellos, vamos a quedarnos solamente con los 3 puntos corticales más importantes. En estos 3 puntos corticales justamente sucede que hay menos neuronas, es menos amplia la corteza, pero es un poco más gruesa. Este proceso que hemos dicho madura, es la primera corteza que madura entre los 2 y los 4 años. Entonces, para los 2 a los 4 años, por eso decimos que más o menos para esa edad, a los 4 años, tenemos el 80% definido de quiénes somos, cómo vamos a responder a los estímulos externos, independientemente de si son buenos o malos. ¿Estamos? Y eso es parte esencial justamente de la personalidad, que nos permite predecir cosas. Y es bien importante, porque la ciencia lo que más quiere es conocer para después predecir y poder adelantarnos a lo malo y evitar sufrimientos y poder evolucionar sin tener que morir. Morir en el sentido, digamos, parcial del proceso, que todo es parcial. Finalmente es energía que nomás cambia. Entonces, este circuito, que madura entre los 2 y los 4 años, ya puede darnos un 80 a 90% de certeza cómo va a ser la persona toda su vida, con qué cosas va a sufrir, en qué le va a batallar, qué tipo de respuestas exageradas o inadecuadas va a tener y qué tipo de problemas va a ocasionar con eso. Entonces aquí lo más importante, me puedo meter otras muchas cosas más, porque ¿se acuerdan de un circuito que decíamos el circuito de Faul, el circuito de reposo, que son básicamente 4 a 6 lugares diferentes? Decíamos el cíngulo posterior y la precuña y cíngulo posterior, el cíngulo rostral y la corteza frontopolar media, y después del lado lateral teníamos la corteza lateral y la corteza temporoparietal, que son las que más se activan cuando no estamos haciendo nada en específico. Es decir, son partes del cerebro que se dedican como a regularse, a verse a sí mismo, hacia adentro. Esos circuitos son los circuitos que están más desconectados en también personas como tal con un neuroticismo elevado. Entonces hay una serie de procesos que ya tenemos ahorita clasificados y que después vamos a utilizar. Cuando digo después, me refiero a los siguientes años, máximo 5, espero yo, ¿no?, para poder clasificar y tener diagnósticos muy tempranos, 2, 4 años, para poder adelantarnos a que justamente estas características cerebrales, que después van a manifestarse como lo que llamamos personalidad, nos sirvan para adelantarnos a evitarle como tal después un trastorno cerebral a esa persona, a ese niño, porque decíamos que el 70-80% de todos los trastornos cerebrales comienzan en la infancia. El punto es que muchas veces no nos dan manifestaciones sino hasta la adolescencia o edad adulta. Entonces, el tener esto y captar bien esto, es decir, que cuando alguien habla de la personalidad de alguien, automáticamente pensar en su cerebro y cómo está organizado, en qué tan grueso es, en cuántas neuronas hay en ciertos lugares y qué circuitos están involucrados, es sumamente importante porque esa es la realidad.
Así que I wish you were here. Muy bien, vamos a acabar con esto porque dije que iba a acabar justamente en el 35 y ya estoy en el 37. No digo que llevamos 36 minutos. Así que tengan un excelente día, todas las mujeres especialmente. Nos vemos aquí el siguiente jueves. Salud y placer.